Te presento a un espacio donde nos acercamos a la vida de esos pinareños ilustres, aunque a muchos les digan que este epíteto, este adjetivo no les venga bien. Les aseguro que sí, porque las historias de vida de cada uno de los vueltabajeros que hemos conocido, sin lugar a dudas, marca un antes y un después en las personas que lo conocen, pero que no sabían de esos pequeños detalles. Hoy Te presento a María Victoria Menoya Martínez. Les decía que hoy tendríamos la oportunidad de conocer al ser humano que es María Victoria Menoya Martínez. Muchos la asocian en este último tiempo a la directora de Radio Guamá, pero no es María Victoria Menoya Martínez la directora de Radio Guamá, se los aseguro, es mucho más allá. Es esa guajirita que se enamoró de la pedagogía. Como decía, llegué a la pedagogía gracias a mi maestro Luis Pérez. Lo dijo en una entrevista. ¿Y por qué? ¿Por qué fue así? Pero oye, sí que buscaste. Bueno, sí, sin dudas. Creo que desde que nací tenía la predilección por la educación. Desde pequeñita, cuando llegué a preescolar, yo creo que de alguna manera mi maestra de preescolar me flechó. Aquella manera de educarnos, de conducirnos, fue realmente magistral. Y de alguna manera eso me fue haciendo que todos mis juegos iban a la educación. Yo le daba clases a pomitos, a maticas, a muñecos, a todos. Yo siempre estaba dando clases. Y mi mamá, que soñaba con tener una hija médico, bueno, se dio cuenta que no era yo. Porque sin duda yo iba a educar, yo iba a ser profesora. Pero terminé mi enseñanza primaria, mi maestra de sexto grado, que también desempeñó un papel fundamental, no quiso que yo fuera para la formadora de maestros y quiso que definitivamente yo asumiera la vocacional. Porque en ese tiempo, llegar ya a terminar la enseñanza secundaria básica, te daba la posibilidad de ir a la formadora de maestros. Sí, ibas a la formadora y te educabas en aquella especie de técnico en maestros primarios. Que ya después complementabas con el pedagógico. Si querías o no, bueno, ya eso era una opción. Pero sin dudas era importante, y lo fue para mí, entrar a la enseñanza de secundaria y preuniversitario en la vocacional Federico Eñez, que en el momento que entro, por la edad que tengo, obviamente se entraba de séptimo grado. Es decir, era por escalafón, el escalafón de la primaria. Entré a lo que era hoy pre Rafael Morales, en aquel momento, bueno, éramos las prevocacionales. Y después, bueno, ya a la vocacional grande, como le decíamos todos, que entré en noveno grado. Y ahí conozco al licenciado Luis Pérez, que en algunos momentos nos ha llamado la atención, y cuando nos reunimos varios decimos, siempre el colectivo de la vocacional fue un colectivo de profesionales, de excelentes profesionales, donde había licenciados, máster, doctores, pero al único que se le decía licenciado era Luis. Y Luis tenía otras responsabilidades en la vocacional, pero cumplía su décima con mi grupo y me daba literatura. Y eso me hizo sin dudas amar más, es decir, definir ya una conducta. Ya yo no quería ser solo profesora, quería dar clases de español y de literatura. Qué interesante. Así mismo. Y él, bueno, él lo conoce, se lo he dicho muchas veces, porque hay personas que dejan huellas profundas en la vida de un adolescente, que es una edad también de tanta vulnerabilidad y donde uno marca y define tantas cosas en la vida. Y Luis sin duda lo fue para muchos estudiantes de la vocacional. Creo que lo sigue siendo hoy desde la responsabilidad que tiene, pero en mí fue definitorio. Eso sí es cierto. Qué bien, porque fíjese que uno siempre asocia, bueno, María Victoria, el español, cómo era que llegaba. Pero hay una etapa que es fundamental, que hoy lo sigue siendo, incluso en los momentos difíciles que se están viviendo. Y son los Federicos. Sí, así es. ¿Qué cosa es los Federicos? ¿Qué cofradía existe entre ellos? Es un fenómeno que no puedo decirte, es una familia. Los Federicos 81, que es mi año de graduación, tenemos grupos hoy en las redes sociales, en Messenger, en WhatsApp. Bueno, nos saludamos todos los días, nos damos los buenos días, nos despedimos con el hasta mañana o las buenas noches, pero todos los días estamos pendientes de quién necesita una aspirina,
un roce fino, una mano, cualquier cosa. Estamos para darnos el abrazo necesario, para solidariamente responder ante las necesidades de cualquiera de nosotros, pero de cualquiera de las familias o las amistades de nosotros. Y así funcionamos, no importa incluso dónde se esté. Se puede vivir en Alemania, se puede vivir en los Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Cuba, y todos somos una gran familia. Aquí no influye la política para nada. Aquí es ese amor por el otro. Así es. Que transitó 6 años juntos. Así mismo. Eso los mantiene caracterizados. Unidos y con mucho respeto. Yo creo que cuando se hicieron esos grupos también esas cosas se aclararon. Pero aún así hay quienes piensan diferente, lo expresan y nadie se ofende, nadie se ataca. Incluso cuando se responde ante determinadas maneras de pensar, se hace desde el respeto, desde el cariño a un hermano, a un familiar. Y eso realmente nos ha funcionado, que nos sabemos únicos, nos sabemos realmente una generación que no tiene realmente en estos momentos, en las actuales generaciones que estamos viendo, nada que ver. Es decir, no hay nadie que se nos parezca en ese sentido de la solidaridad, de la hermandad, del respeto por esos 6 años vividos juntos que hicieron de nosotros una familia. Somos realmente hermanos. ¿Qué cree María Victoria de la amistad? Para mí es algo fundamental. Yo, hasta con mi hermana lo hemos hablado en varias ocasiones. Yo digo, tengo una hermana que la sangre me dio, también la vida la hizo ser mi hermana, porque es alguien que quiero mucho, que nos queremos mucho, que somos muy importantes una para la otra y que siempre estamos ahí una para la otra. Pero también la vida y la amistad me hizo tener a personas muy importantes en mi vida, que considero, bueno, no son de sangre, pero son hermanos de la vida. Y creo que la amistad es algo que nosotros tenemos que saber, los seres humanos, cultivarla, porque ante situaciones difíciles responde más que cualquier otra cosa. No hay nada que un amigo pueda hacer por uno, que pueda ser sustituido ni por dinero, ni por ninguna otra cosa. Creo que el valor de la amistad, creo en el valor de la amistad y creo en lo que puede hacer un amigo o una amiga por cualquier ser humano. Lo he visto, lo he palpado, lo he sentido. Hay, yo diría que una especie de transformación. Cuando uno sale del instituto vocacional Federico Engel a cualquier enseñanza superior, ya sea la Universidad Pinar del Río, el Pedagógico de La Habana, y esa formación, los profesores de la enseñanza superior la palpan cuando llega el producto de la vocacional. ¿Le resultó difícil el tiempo en el pedagógico? ¿Fueron momentos complicados a partir de la Cuba que se estaba viviendo en esa situación? Así es. No fue complicado. Y fueron años muy bonitos. Creo que siempre, sabes, al pedagógico yo nunca, todo el mundo le dice al pedagógico, yo siempre le decía instituto. No sé, para darle más preponderancia, como otra categoría. Y entonces hoy es una sola universidad, antes no lo era. Y era como si los estudiantes de la universidad, bueno, pues tuvieran un otro carácter por encima de. Y para nada, para mí dar clases era algo tan importante, tan esencial. Y yo le decía a mi instituto. Y era el instituto y el instituto en cada momento. Y el instituto también fue una familia donde llegaron profesores que venían con una formación de Sandino, de ese destacamento pedagógico, muchachos muy jóvenes, a veces yo pensaba que eran tan jóvenes como nosotros, y que le habían puesto mucho a su educación, a su preparación. Tuve excelentes profesores. Hoy todavía puedo compartir con algunos, como la compañera Carolina Mora, que aprecio, que sabes que está en el mundo de la cultura como alguien muy esencial aquí en Pinar del Río, pero tuve a Inés Rivera, mi hermana negra, como nos llamábamos, y a otros muchos profesores, Araceli Saiz, que te hacían amar la literatura que te dieran, si era la cubana, o la latinoamericana, o la española, o al español propiamente, con todas sus disciplinas. Realmente fue una bonita carrera, donde éramos muy pocos los estudiantes, era un grupo pequeño, pero estábamos en una facultad, y esa facultad entonces era todo tuya. Yo que tuve incluso responsabilidades en la FEU,
disfrutábamos mucho cada festival de la FEU, cada jornada dedicada al deporte, que conoces cómo se vive en una universidad. Realmente el pedagógico fue algo diferente. Mi carrera era todavía de aquellos planes que terminabas en 4 años. 4 años. Nos agilizaban mucho. Pero era complicado porque cuando condensas un plan en 4 años, el volumen de contenido es mucho mayor en poco tiempo. Ajá. Y en un examen estatal tú decías, Dios mío, ¿cómo aprenderte tantas literaturas que, como te decía, eran cada una con su especialización, para después una pregunta en el examen estatal de una literatura? Y entonces tú, cuando vas a coger la boleta, bueno, pues sorpresa. Si tocaba la casualidad que era una obra que no te hubiese leído, entonces las cosas se ponían bien complejas. Oye, uno cuando es maestro le llega esa sensibilidad de la mano de los profesores, esos que usted estaba hablando, pero poder sentirse en la piel de ese que está enseñando, de ese niño a veces que viene de una familia disfuncional, de ese niño que es el más escurridizo en el aula, siempre es complicado. ¿Crees que esa pedagogía te sirvió para atender una actividad tan sensible en la Federación de Mujeres Cubanas como el trabajo social? Sin duda, sí. A ver, yo en el pedagógico llegué a ser incluso, no solo una profesora, yo llegué a ser jefe de un año, de un colectivo de años. Eso te hace no solo estar al frente de un grupo, sino de todos los estudiantes de ese año, que van a ver en ti, no sé, esa persona que puede escucharles, que puedes ayudarlos a resolver problemas. Y en un estudiante que está becado, que a veces está tan lejos de los suyos, pero que deja muchos problemas en los suyos. Y yo me vi involucrada, estando trabajando en el instituto, en muchas problemáticas sociales de mis estudiantes. Incluso estudiantes que hasta políticamente se debatían en una Cuba que querían, que respetaban, que trataban de entender con todas sus complejidades, pero bueno, pues un deseo de, como jóvenes, tener un grupo de cosas materiales, de aportarles a sus familias cosas que no tenían, que sentían que faltaban, y eso también volcarlo en uno. Es decir, esa necesidad de profe, condúzcame, guíeme. Y realmente las problemáticas fueron disímiles. Recuerdo visitas a casas de esos estudiantes que fueron preparando, yo creo, el terreno definitivo de esa otra etapa de mi vida que mencionas, que es la Federación de Mujeres Cubanas. Una etapa única. Realmente yo creo que me marcó. Hoy, como decías, estoy ocupando una responsabilidad en la radio. La radio en Cuba nace un 22 de agosto y la Federación de Mujeres 23. Cubanas un 23. Celebra doble. Hay quienes sencillamente el 22 no me llaman y me llaman el 23, porque me dicen que es el 23. Cuando hay que llegar a mí por lo que le entregué a esa organización. Una organización... ¿Llegaste a ser la secretaria de la Federación en el municipio de Pinar del Río? Muchos años, creo que fue... que hasta ahora tengo como un récord ahí en años siendo la secretaria. Porque no te tocó la política, la nueva esencia, la política de cuadro, el gobierno y el partido, que ahora son, aunque el cuadro esté preparado, unos 10 años. Ya. Bueno, pues nosotros ocupamos esa responsabilidad, es decir, empecé por ahí mismo, por el trabajo social. Incluso cuando me lo proponen desde la Federación de Mujeres Cubanas, siendo profesora de pedagógico, no lo pensé 2 veces. Yo me senté con Rolando Ortega, que en aquel momento era el rector del instituto, y él me dio sus opiniones a partir de su posición de cuadro, cómo veía a mí que amaba la profesión siendo un cuadro. Y bueno, como el derecho le asistía, es decir, no me liberó en el momento que yo lo solicité. Estuve todo un año trabajando en el instituto, después de haber solicitado la liberación, y bueno, al curso siguiente me liberan. Y empiezo a trabajar en la federación y empecé atendiendo el trabajo social. Al mes de ser funcionaria paso a ser miembro del secretariado. Y a los 6 meses de ser miembro del secretariado ya era la secretaria general del municipio de Pinar del Río. Pero todo el tiempo, muy rápido, pero todo el tiempo fue enfocada en el trabajo social. Hoy miro la sociedad nuestra
y creo que faltan alianzas que en aquel momento fueron vitales para nosotros. A veces hasta nos mortificábamos y a veces me decían, la federación avanza con trabajo. Y no significaba que estuviésemos pujando el avance, sino que avanzábamos al lado de la dirección de trabajo, porque la dirección de trabajo era quien podía darme lo que mis casos sociales necesitaban. Y me vi enrolada desde la búsqueda de un carnet de identidad a alguien que no tenía su identidad definida. Es decir, que en problemas de género, sencillamente era un muchacho que sentía como muchacha y que quería vestir como muchacha y que quería trabajar en una labor de muchacha, pero que no se entendía. Y fueron muchas las discusiones, los diálogos, discusiones en el mejor sentido de la palabra, las explicaciones. El tener a Vilma al frente fue siempre una escuela, una persona ahí presente para todas, con aquella voz dulce, tan melodiosa, pero con aquella energía que la caracterizaba, pues entonces ir conduciendo a una organización que siempre dije que me parecía que funcionaba más como una institución social que como una organización de masas. Muchas veces se critica la organización y se dice lo que no se hace en esa comunidad donde vive, pero te aseguro que en el nivel de municipio, de provincia, de nación, son tantas las cosas que se hacen por las mujeres y por las familias de las mujeres, que realmente es una etapa bella y en la que sin duda la pedagogía ayuda mucho a la hora de enfrentar las disímiles problemáticas sociales. Bueno, en Te Presento vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes saben, no me gustan estas pausas, pero evidentemente hay que promocionar en nuestro espacio de redes sociales. Al regreso, seguimos conversando con María Victoria Menoya Martínez. Acompáñenos. Te presento a Sin Censuras, todo lo que necesitas en vivo y en directo gracias a las redes sociales y a un grupo de jóvenes que se entregan con un solo fin, entregarte un producto comunicativo apegado a las esencias de los pinareños. En Te Presento A conversamos hoy con María Victoria Menoya Martínez, una pinareña que ha entregado gran parte de su vida laboral a servir al otro. Y yo creo que esto la ha distinguido. Ahorita hablaba usted de ese trabajo social, de lo que le había aportado la federación. Y hablaba también muy bien de su hermana, de Belkis, que es un pilar fundamental. Pero Belkis no está sola. Tiene otro pilar que para usted también es vital. ¿Qué me puede decir de Angélica? ¿Cómo la ve? Wow. Esa es una sobrina hija. Somos una familia pequeña y siempre estuvimos muy unidos alrededor de mi mamá, que sí logró su sueño de tener una hija médico, que es esa, Belkis. Belkis es psiquiatra infantil. Y entonces Belkis tuvo una sola niña, yo tengo dos, y bueno, su niña es Angélica, una niña que responde a ese nombre. Era una niña muy angelical, muy linda, al menos yo la veo muy linda, con una cara preciosa y que logramos ver a mis dos hijos y a ellas como si fueran realmente hermanos. Y vivimos juntos mucho tiempo por estos problemas que sabes, mi hermana divorciada con su hija en casa, yo también con mis hijos en casa y todos dormíamos hasta en la misma habitación y realmente compartíamos las cosas, los problemas de una y de otra en la crianza de nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos, que siempre tuvieron algunos problemas. Y como todos lo tratamos de enfrentar en familia. Pero Angélica para mí es otra hija. Y el que hoy sea una mujer feliz, que haya logrado su embarazo, tener su hijo, un hijo precioso que tiene, pues nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo y de un amor tremendo de esta hoy tía abuela de ese pequeño y de esta tía madre que ella tiene y ella lo sabe así.
me sé querida y ella se sabe también muy querida. Angélica fue fundamental en muchas etapas de nuestras vidas, porque mi hermana, por su labor de médico, cumplió varias misiones. Y quiere decir que tú tuviste que enfrentar todo ese proceso de acompañamiento, de crianza, de educación. Así es, pero Angélica creció, maduró, se hizo cargo también de una familia, porque era quien cuidaba prácticamente en el día a día de mi mamá. Ella estudió una carrera en La Habana que cambiamos para Pinar del Río, y ya estando en Pinar entonces era quien vivía con mami, quien hacía las cosas, quien se encargaba hasta de la alimentación, y era como que ella era el pilar y yo era la que apoyaba, porque realmente se volvió una chica muy fuerte, capaz de conducir una casa y de aprender en todo. Se metió en cursos de culinarias y realmente era excelente. Y de alguna manera también alaba a mi hija, la arrastró también por esos caminos, pero es una muchacha que fue creciendo, y con ella yo creo que fuimos creciendo todos un poco. Casi siempre, yo creo que esto se malinterpreta, que las personas que trabajan en la federación son exclusivamente defensoras de las mujeres. No. Y yo creo que eso a veces no se entiende bien. Así es. Y para la figura de una niña, para la figura de un niño, el padre es fundamental. Así es. ¿Cómo fue la figura de tu padre en tu formación y en tu crecimiento? Siempre, siempre... Una pregunta emotiva. Siempre tenerlo sí. Ayuda. Y que fuera ese complemento, como quiere que sea una familia, mamá, papá, los nenes, eso colabora más en la formación. ¿Fue así contigo? Así es. Papi fue una figura esencial. Yo creo que esencial en mi carácter, en mi forma de ser, de ante los peores momentos siempre tratar de tener el mejor rostro. Eso sé que me caracteriza. Incluso hace poco alguien me dijo, tú sabes que buscaba una foto tuya seria y no la encontraba, y alguien me dijo que ella siempre se está riendo. Dice, y yo no te veía así porque yo te veo una mujer de trabajo seria. Y yo le decía, sí, pero es verdad que siempre me estoy riendo, y que trato de mantener la sonrisa de manera sincera, no tratando de forzarla, en casi todos los momentos. Y papi fue un amor de persona. Mi papá fue una persona con 12 grados, tú sabes, alcanzado ahí con cada campaña de la revolución, de alcanzar el 9º, de alcanzar el 12. Fue una persona que trabajó en las industrias locales aquí en Pinar del Río, que llegó a administrar lo que conocemos como el Tejar del Cuatro de la Coloma, que estaban hasta cerca de la casa. Sí, así mismo fue al exterior, se preparó fuera del país, en el ex campo socialista, tratando de preparar lo que iba a ser la vajillera en Pinar del Río, que tú sabes que está en Siete Matas, esa enorme instalación que después no llegó a hacer. Él se preparó allí para la cerámica blanca, porque siempre trabajaron con cerámica roja. Y papi era esa persona que sin un elevado nivel cultural ni una elevada cultura, nos acostumbró a vivir pendiente de un noticiero. Siempre había que ver el noticiero, siempre había que estar informado. En los últimos momentos de su vida, yo tengo que decirte que siempre tuve que leerle. Mi papá estaba en un cáncer que además lo vivió por 5 meses desde que lo detectamos hasta que falleció. Y él me pedía que le leyera, y yo tenía que leerle periódicos, mantenerlo actualizado. Fue increíble. Pero era la persona que llegaba con flores, con frutas, con todo lo que te encontraba en el camino, que pasaba por la casa de toda la familia. Era el Menoya Eje. Era muy familiar. Sí, él visitaba a todo el mundo. Cuando dejó de estar, no te puedo decir cuánto lo extrañamos todos, porque era el punto alrededor de que giraban muchos, y él mantenía a la familia unida, y unos conociendo de los otros, y unos apoyándonos a otros, pero a través de él. Y fue una persona que quiso mucho a mi mamá. Mi mamá, una mujer muy fuerte de carácter. Nosotros, a veces queríamos, mi hermana o yo, lograr determinadas cosas y le pedíamos permiso a papi, pero papi no daba permiso. Papi, pídanle permiso a su mamá. Porque mami era la energía. Quiere decir que ella era la que mandaba en la casa, literalmente. Eso, era sí, la mujer. Eso, si tú lo puedes estar seguro.
y él no le molestaba aquello. Lo veía bien. Quizás piensas que fue este amor de tu papá, esta manera de llevarse a la familia, lo que le permitió tanto a tu hermana como a ti enfrentar los peores momentos en vida de esa familia, de esa madre. Seguro. De carácter fuerte, de esa madre cariñosa y dócil también con los nietos, en los momentos donde la vida ya languidece y no estaban con la misma vigorosidad. Sin dudas. Esa familia que desde niña te va formando y que va constituyendo eso que tú sabes que sí es la célula básica, que tú tienes para dónde virarte siempre, que nunca estás solo. Hubo momentos difíciles en la vida de mi hermana y mía cuando nos separamos, y ahí siempre estuvo la casa de mami. No importa que viviéramos 12 juntos, pero esas son mis hijas y no pueden pasar trabajo, esos son mis nietos y no pueden estar en la calle, y es todos entonces juntos enfrentando cualquier problema. Y eso nos preparó como familia. Yo escucho a veces personas que dicen que somos tantos hermanos, pero mi papá es mío. O somos tantos hermanos, pero soy yo la que se ocupa de mi mamá, ¿no? Nosotros siempre fuimos dos y éramos dos. Para mi papá, que lamentablemente perdimos primero, para mi mamá, para mi tía, para mis primos, para todos los que hemos ido perdiendo y que han significado para nosotros muchísimo, no solo por los lazos de consanguinidad, sino por esa familia constituida y lograda. Y sin dudas, la educación familiar nos preparó para eso. Hemos hablado en este espacio de entrevista de varias cosas, pero las pérdidas han estado marcadas en este espacio. Pérdida de la relación de trabajo con la universidad, el instituto, como a usted le gusta llamar. Pérdida de ese maestro que la llevó a amar la profesión, pero que ya tuvo que dejar. Pérdida de seres queridos. Así es. ¿Qué piensa de la inmigración? Fuerte, dura. Pero algo que hoy yo creo que es lo que más huellas está dejando en nuestro país. ¿De qué tipo, desde su punto de vista? Huellas en todos los sentidos, huellas familiares, personales, pero huellas a nuestro país. Un país que se ha desgastado en preparar generaciones de cubanos para aportar justamente a esta sociedad, y que hoy hemos visto cuántos jóvenes preparados, cuántos médicos preparados, cuántos ingenieros, arquitectos, profesionales de todas las disciplinas, pero cuántos obreros que trabajan con amor y con pasión hemos perdido justamente por esa inmigración que busca una vida diferente, con otras condiciones, fuera de un país que obviamente tiene la certeza de que no se los puede dar. Y marca a las familias de una manera que duele todos los días, y lo he visto no solo en la mía, lo veo todos los días en las familias que me rodean, en las personas que trabajan con nosotros, pero también en las amistades, en esa gente que está al lado de uno, que es tu vecino más cercano, y que a veces justamente el único hijo que tenía no está, y entonces tú tienes que ayudar a esa persona porque no tiene para quién virarse. Y hay familias que se han quedado desnudas de eso que es lo más esencial. Porque a veces me he visto en un hospital y en la cama de al lado de mi familiar hay alguien al que se cuida por una persona a la que se le paga. Porque los hijos de esa persona, todos ya no están. Y pagan para que alguien cuide de esa persona. ¿Te choca eso con lo que viviste en tiempos difíciles como el periodo especial, que yo creo que no hemos salido de él, pero te choca eso con lo que se hacía en ese momento donde había muchas carencias materiales, pero esa fibra permanecía? ¿Te choca esta realidad? Sin dudas, y ya uno, bueno, ya tiene unos cuantos años y a veces yo digo, cómo nos va desgastando, cómo nos va marcando, porque, como dices, hubo un periodo especial que, bueno, al decir de Pánfilo, con la mayor de las bromas, no se ha hecho el acto de clausura. Hemos tenido muchas necesidades económicas, sociales, pero que enfrentamos siempre con tantas ganas, con tantos deseos. Yo que me vi entrando a la Federación de Mujeres Cubanas en el año 94 justamente,
Imagínate tú cuánto vivimos las mujeres en aquella innovación permanente en la cocina, en el lavado, a cuántas cosas llegamos, pero éramos todos una familia y todas las familias volcadas para unos ayudarnos a otros. Hoy la mirada, no sé, creo que se ha vuelto más hacia una sola persona, más personal, no sé, yo lo veo hasta un poquito más egoísta. Y entonces sencillamente pienso en mí, en que quiero salir adelante, en que busco otras cosas que no es este el momento ni el lugar en que se me dan, pero marca. Me queda poco tiempo, pero no quiero dejar de hablar de, para mí, dos personas que son fundamentales en su vida. Uno es Jorge David y la otra es Rosy, y lo que se desprende tanto de Rosy como de Jorge David. Ya. Bueno, son mis hijos, dos pedazos de mí. Rosy y Jorge se llevan 8 años de uno al otro. Rosy fue una niña deseada, querida, pero siempre compleja. Creo que le tocó vivir una etapa incluso en mi relación personal difícil, y eso también marcó su carácter, sus maneras de enfrentar la vida. Jorge pues fue diferente. Quizás no fue un hijo tan buscado, pero llegó y era muy deseado, ese macho de la familia. Es el varón de muchos. Casi todas son hembras. Exacto. Incluso hasta la nieta Melanie. Y suerte que Rosy se vino con ahora llegó varón. un Eitan David que bueno, llevó a marcar de nuevo la figura masculina. Pero a ver, entre ellos dos hay grandes diferencias como hijos y en su manera de enfrentar la vida. Una tiene que ser más acompañada, el otro es más independiente, toma decisiones más fuertes, pero siento que son dos hijos que me aman, que han sido educados en ese amor. A veces yo converso mucho con ellos y Jorge me ha dicho, cuando escucho hablar de Cuba y de las cosas que hacen creer en las personas que confían en el socialismo y en el comunismo, siempre pienso en ti. Porque eres de esas personas que hizo que en mi familia eso se viviera. Es decir, esas limitaciones, esas carencias, pero sobreponernos a todo eso, bueno, con el amor, con el cariño, con los deseos de luchar, de enfrentar y de vencer. Y de todos los días buscar soluciones. Y no importa que no tuvieras a veces 20 centavos en el bolsillo. Pero no podía haber un disgusto, no podía haber un llanto, tenías que sobreponerte y sencillamente seguir adelante. Porque en muchos años fui madre y padre. Las pérdidas son prácticamente claras y las salidas de unos, de otros, también laceran un poco. Y usted decía algo que yo quiero quedarme con eso. Casi siempre a los entrevistados trato de con ellos conversar del tema Cuba. ¿Cree que Cuba tiene una deuda grande social con su gente? Sin dudas, sin dudas. ¿Cómo reconstruir esa deuda enorme? Y fíjense, no quería hablar nada de Radio Guamá, sino de la mujer, del ser humano, de esa persona que forma parte de la sociedad y lo ha formado siempre. Así es. Y no solo por un cargo, por un título, sino por ese sentido humano que te caracteriza. ¿De qué manera lograr esto entonces? Saldar esa deuda. Osbel, creo que todos tenemos que creer primero en eso, en que la deuda no es de un presidente, no es de un consejo de ministros, es de todos los cubanos que queremos a este país. Y creo que todos tenemos que confiar en que podemos salir adelante y que solo hay una manera, que cada uno aporte desde el pedacito que nos toca. Y no es posible sentarnos a mirar y a criticar y a ver lo que el otro no hace. Creo que tenemos todos que involucrarnos con muchos deseos y con esa confianza de que podemos salir, de que es verdad que se puede hacer más y que es un país por el que merece hacerse. Yo amo Cuba, no me veo fuera de este país en ningún momento. Creo que soy patriota, que no habrá otra manera de verme en este momento ni en ningún otro. Amo mi país por encima de muchas cosas. Eso he tratado de educarlo y de mostrarlo a los que me acompañan.
siempre he dicho que uno tiene que estar delante, pero hay gente que también tiene que sumarse a la lucha. Y no es posible siempre criticar al que está delante, al que está al frente, al que hace o no hace. Y tú, y tu participación. Sumémonos todos, seamos todos los líderes de este país. Y yo estoy convencida que Cuba saldrá adelante mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, porque estoy convencida de que vamos a salir adelante y confío en el futuro próspero de mi país. Yo también quiero seguir confiando en ese futuro próspero de Cuba y le agradezco enormemente. Le dije que no la iba a hacer llorar y yo creo que cumplí a cabalidad con ese propósito. Y yo creo que ha sido un excelente intercambio en momentos difíciles que la vida nos pone en el camino. Yo te agradezco mucho, sabes que te quiero, que quiero a este personal que nos está rodeando. Pero bueno, aunque íbamos a conversar y me preparé para eso porque ya vi el programa que salió al aire, fue complejo. No quería, pero aquí está y le presentamos la historia de María Victoria Menoya Martínez, una suerte de mujer que nos acompaña en la radio, pero que no necesitamos hablar de su vida en la radio, porque su vida en la radio es la vida del servicio que le ha caracterizado desde que era apenas una muchacha que hablaba con las plantas. Así nos despedimos, muchísimas gracias por seguirnos en redes sociales.